¿Qué tal están, hermanos? Me da mucho gozo en el Señor saludarlos en esta oportunidad, darle la bienvenida también a este espacio en el cual juntos hemos meditado la palabra del Señor en otras oportunidades. Agradezco al Señor, por supuesto, porque Él es el que nos permite las condiciones para poder compartir su palabra. Y de igual manera agradezco a ustedes sus oraciones y los saludos que han compartido, los cuales recibo con mucha gratitud en el amor del Señor. Reitero la bienvenida y a la vez también decirles que en esta oportunidad vamos a tener una continuidad de este breve estudio que hemos compartido de la carta a los Hebreos, específicamente en el capítulo 11, donde hemos encontrado grandes lecciones a través de las biografías de los siervos del Señor, comenzando con Abel, luego continuando con Enoc, enseguida vimos a Noé y ahora nos encontramos ante uno de los más grandes ejemplos de fe que podemos estudiar en la palabra del Señor, y este personaje es Abraham. Soy consciente, hermanos, que en otras oportunidades hemos hablado de Abraham, así que estos detalles nos van a servir ahora que nos encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8, con el ejemplo de Abraham. Recordemos esos detalles importantes porque serán muy útiles en esta oportunidad, y al final, hermanos, no dudo que cada uno vamos a extraer una lección importante para nuestra vida espiritual. Los invito a leer en el nombre del Señor carta a los Hebreos, capítulo 11 y versículo 8. Vamos a leer únicamente 3 versículos en esta oportunidad. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es bendita la palabra del Señor. Sin duda, para nosotros los hijos de Dios es una verdadera delicia abrir la palabra del Señor y encontrar en ella lecciones importantes. Hermanos, como les decía, ya en otras oportunidades hemos podido pasar por estos pasajes de la palabra del Señor y de igual manera extraer lecciones importantes. Cuando hablamos acerca de la vida de Abraham, debemos entender que después del diluvio, Abraham es uno de los mayores ejemplos de fe que encontramos en las Escrituras. La fe del patriarca se pone de manifiesto en la obediencia al llamado de Dios. Es muy importante también recordar que Abraham era descendiente de Noé por la línea de su segundo hijo, este es Sem. Esto podemos corroborarlo en el Génesis capítulo 5, versículo 32, pero también en el capítulo 10 de ese mismo libro, versículo 1. El padre de Abraham se llamaba Taré, y sin duda podemos hablar de Taré como alguien que practicaba la idolatría en aquella región en donde predominaba mucho este tipo de costumbres y tradiciones, la adoración de un sinnúmero de dioses, es decir, eran pueblos politeístas. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso lo dice la palabra del Señor. Esto es parte del discurso inicial que Josué le da a los hijos de Israel como un repaso breve de la historia, de la semilla de donde ellos vienen
Y dice aquí, se lo voy a leer con la ayuda del Señor, Josué capítulo 24 y versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. Es bendita la palabra del Señor. Hermanos, esto no nos debe extrañar. Cuando damos estas lecturas, nos debe servir para destacar y para resaltar, podemos decir, podemos enfatizarlo de esa manera, el gran trabajo, la maravillosa obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros los seres humanos. El llamado de Dios no se basa en la meritocracia, es decir, en los méritos personales, en lo que yo le puedo dar a Dios, en lo que hoy soy. El llamado de Dios no se basa en esto, mis hermanos. El llamado de Dios se basa en su gracia soberana. Él ha hecho de instrumentos inútiles, de hombres perdidos, de hombres perversos, en otro tiempo ha hecho instrumentos útiles, porque la gloria es para el Señor. Hoy podemos decir nosotros que somos instrumentos en las manos de Dios, pero todo se lo debemos a Él. No hay ninguna razón en nosotros, sino todo por la soberanía de Dios. Así que cuando estamos hablando de las raíces de Abraham, es muy importante entender que de allí lo sacó el Señor, de la penumbra, de las costumbres paganas, de la oscuridad, para convertirlo en un instrumento decisivo y en una semilla, la semilla de una grande nación que por la gracia de Dios fue prometida y que caminaba sobre sus hombros todo ese tiempo hasta el cumplimiento de la promesa de Dios. Es muy importante también, hermanos, mencionar que Taré tuvo 3 hijos, el padre de Abraham, siendo Abraham, Harán y Nacor. Lo podemos encontrar en Génesis capítulo 11, versículo 26. La residencia de Abraham era Ur, así se llamaba esa ciudad. Estas ruinas de Ur actualmente se encuentran a unos 354 kilómetros de la capital de Irak, que es Bagdad. Las excavaciones que se han hecho en esas ruinas arrojan mucha luz sobre el tipo de ciudad que era Ur. Algunos consideran o algunos han pensado quizás que Ur era un lugar tan remoto, tan escaso, tan pobre, tan limitado, tan separado geográficamente de las rutas principales, pero en realidad no. Si Ur hubiera sido un lugar de extrema pobreza, usted y yo podemos entender que para Abraham hubiera sido muy fácil salir. Total, estaba hecho una ruina allí, pero no. Las excavaciones que se han hecho en Ur han encontrado enormes piezas, diversas piezas de oro puro. Se han encontrado vestigios que demuestran que realmente Ur era un lugar muy adelantado. Era un lugar en donde la civilización florecía. Económicamente era un lugar muy bueno para vivir. Así que en resumen puedo decirles que Abraham sin duda alguna no vivía en una extrema pobreza. Podríamos decir entonces que Abraham económicamente vivía bien. Podía vivir en cierta comodidad. Ahora, ¿a qué quiero llevarlos con esto? Porque se destaca el hecho, hermanos, de abandonar el lugar de su residencia, donde tenía su forma de vida, o quizás un nivel adecuado de comodidad, abandonarlo en busca de algo que Dios le había prometido. Recordemos que en realidad el hecho mismo de que Abraham abandonara su hogar
por otro que no conocía, fue la primera manifestación de fe de este patriarca. Salió sin saber a dónde iba, según Génesis capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor y ahí vamos a corroborar este extremo que les estoy mencionando. Génesis capítulo 12 dice aquí, versículo 1, y vamos a ver aquí también versículos 2 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, hermanos, vamos a saltarnos un poco y vamos a pasar al versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es bendita la palabra del Señor. Hermanos, recordemos que al inicio de este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, el autor nos recordó que la fe da sustancia y establece firmeza para todo lo que se espera. La fe pone en evidencia aquello que todavía no se ve. ¿Sabe por qué? Porque procede de las mismas promesas de Dios. La fe se basa en Dios, quien es el que promete realmente. Debemos también tener presente algo: la fe admirable de Abraham, que deja todo cuanto le rodea para ir a un lugar desconocido, simplemente porque Dios lo llamó. Esa fe, hermanos, no surge simplemente también porque él entendió que era la voz de Dios y había que salir. Sin duda no, esto tiene una explicación. Esteban lo explica, mis hermanos, cuando él da su discurso ante el Sanedrín, antes de morir en ese martirio. Él nos explica la clave para esa obediencia. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 7, y dice la palabra del Señor, versículo 2. Y él dijo, es decir, Esteban: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando, ¿dónde, hermanos? En Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Gracias al Señor por su palabra. Esteban es claro. Abraham no sale, si bien es cierto, él no conoce la tierra a donde va. Él quizá nunca había estado allí. Lo más seguro es que no. Debemos también reconocer que Abraham sale porque hay un encuentro previo con Dios. Es muy importante tener presente que ese encuentro que Abraham tuvo con Dios sin duda alguna marcó la vida de este patriarca. Puso en balanza las cosas que él tenía, que poseía allá en su tierra, y de igual manera el llamamiento que Dios le hacía, esa revelación tan especial, tan personal, que Dios le permitió a Abraham en aquel entonces en Ur de los Caldeos, sin duda alguna marcó para siempre la vida de Abraham para los propósitos y la gloria de Dios. ¿Qué tanto tenía que dejar Abraham? La gloria de Ur, las riquezas, alguna posición social, todo ello puesto en balanza definitivamente era mucho menor que la gloria
de el Dios que se le había revelado y comenzó a confiar en sus promesas. Es importante también tomar referencia que esa misma fe le llevaba a dejar Ur, que era un centro de la civilización, para avanzar hacia lo que no conocía, para salir a un lugar que Dios mismo se lo había prometido como herencia. La fe se manifiesta en la prontitud de la obediencia. Esa es una prueba de la fe genuina que tenía Abraham. La misma palabra del Señor lo ratifica más adelante cuando nos dice en Génesis capítulo 5 y versículo 6 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es de igual manera, hermanos, importante también mencionar que la promesa de la herencia, esa promesa de una herencia mayor, no le fue dada a Abraham en la primera revelación o el primer llamado que le hizo Dios, sino que esta fue otorgada después de la separación de su sobrino Lot. Génesis capítulo 13 y versículo 14. Realmente, aunque Abraham salió sin conocer el lugar a donde iba, sí conocía a quién le llamaba y podía confiar en él. No conocía la tierra prometida, porque por eso era una tierra prometida, pero ya comenzaba a conocer cada día un poco más a aquel que había prometido llevarlo a una tierra mejor. No eran los propósitos de Abraham, eran los propósitos soberanos de Dios en la vida de este hombre, que sin duda alguna iba a marcar la historia del Antiguo Testamento. La palabra del Señor nos dice que por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hebreos capítulo 11 y versículo 9. Hermanos, la vida en la esfera de la fe conlleva una condición, la condición de peregrino. ¿Quién es un peregrino? Es aquel que va de paso, pero que no va y ni corre a la aventura, como decía el apóstol Pablo. No, un peregrino es aquel que sabe a dónde va, pero mientras llega a su destino, él debe transitar, él no se debe comprometer, él debe permanecer en una identidad y en una fidelidad hacia aquel quien lo llamó. Y Abraham lo tenía presente. Tanto así que lo tenía presente, hermanos, que él moró en esas tiendas de campaña. Salió por el llamado de Dios y la palabra del Señor nos confirma que llegó a Canaán. Génesis capítulo 12 y versículo 5. Cuando el texto bíblico nos dice en el versículo 8 de Génesis capítulo 12 que plantó su tienda, esto significa que aunque aquella tierra sería la tierra de la promesa, el escritor resalta que él habitó como extranjero, lo cual indica que él estaba morando como peregrino en lo que sería su heredad. Era la tierra de la promesa, pero él no tuvo la posesión definitiva durante su vida. Aunque potencialmente toda aquella tierra Abraham podía considerarla como suya, porque Dios mismo se lo había prometido cuando Sara, su mujer, falleció. Aquella mujer que lo había acompañado en todos esos largos años de peregrinaje, Abraham tuvo que comprar una pequeña porción en lo que era su heredad para enterrar en ella a su esposa. Este detalle lo podemos encontrar en Génesis capítulo 23.
de tal manera que con Isaac y con Jacob fueron forasteros en la propia tierra, morando como si fueran extranjeros autorizados a residir en un país fuera del suyo. La condición de peregrino de Abraham tuvo tres elementos importantes y que de hecho destaca mucho en la vida de este hombre: un Dios, una tienda, un altar. Un Dios, hermanos, ¿sabe por qué? Porque él, en aquel lugar donde vivía, sin duda alguna, en cuanto a la religión, esta religión de aquellos hombres tenía un enjambre de dioses, un Dios para cada necesidad. Pero el Dios verdadero, el Dios que lo llamó, el Dios que marcó su vida en aquel entonces, era el único Dios a quien Abraham iba a seguir, iba a confiar, iba a ser fiel durante toda su vida. Con algunos errores, sí, por supuesto, como todos los seres humanos, pero siempre buscando agradar a Dios, no estacionándose en aquellas faltas o fallas como ser humano, sino buscando cada día más una mejor relación con Dios. Una tienda, esa tienda hablaba de algo, ese era un testimonio. El hecho de que Abraham no haya llegado a reclamar la tierra a aquellos que habitaban allí, el hecho de que él haya aprendido a convivir, significa que en aquella tienda de campaña había un testimonio de un hombre que buscaba algo mejor. Un hombre que sabía que aunque había llegado a la tierra que Dios le había prometido, había una meta superior, y eso lo vamos a ver más adelante. Y también otro elemento, un altar. Cuando Abraham llega a la tierra que Dios le había prometido, después de haber estado un tiempo en Harán, allí edifica un altar. Era más que un montón de piedras. El altar era era el símbolo de una relación con Dios. Estimados hermanos, como creyentes en Cristo debemos reconocer que tenemos una relación con Dios, pero hay diferentes tipos de relaciones. Hay una relación muy estrecha, unida, una buena relación. Hay una relación un poco lejana a Dios. Y hay vidas que dicen creer y seguir a Dios, pero son vidas sin compromiso con Dios y su palabra. La vida de Abraham fue una vida de relación con Dios. El altar no solamente era adoración. Abraham sin duda alguna sabía de sobra que el altar también era un lugar de reconciliación. Un lugar donde pedir perdón por las faltas, por los errores, por los pecados cometidos. Un lugar para ponerse a cuenta con Dios y, por supuesto, un lugar donde se encontraba con Dios, renovaba sus fuerzas, renovaba esa comunión y podía seguir adelante cumpliendo el propósito por el cual Dios le había llamado un día allá en la cada vez más lejana Ur de los Caldeos. Es interesante, de verdad, estos rasgos significativos en la vida de Abraham. Estimados hermanos, la fe convierte en peregrino a aquel que por derecho tiene una ciudadanía terrenal. Era Ur de los Caldeos. Esa condición es destacada por el apóstol Pedro. No olvidemos que Pedro, en su oportunidad, cumpliendo el mandamiento del Señor que le dio un día, en la primera carta confirma la fe de los hermanos que se encontraban en la dispersión. La condición de ellos era que se encontraban en un lugar fuera de su lugar de origen. Pero Pedro quiere alentar la fe de los hermanos, decirles que esa fe debe ser probada, pero tiene un ruego también. En la primera carta, capítulo 2, versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Al igual que Abraham, nosotros tenemos promesas de Dios sobre un lugar
que ha preparado a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermanos, éramos del mundo, identificados con el mundo, con su sistema, con sus costumbres, con sus creencias, con sus prácticas que no agradaban a Dios. Pero ahora tenemos una nueva identidad. Aunque estamos en este mundo todavía, debemos saber que nuestra morada acá es transitoria. Nuestro hogar es eventual porque esperamos algo mejor. Es lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos un día. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Él les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Hermanos, la orientación del creyente ha cambiado a causa de ese llamado. Antes nuestra orientación era puramente terrenal, hoy debe ser celestial. Pablo a los Colosenses les dice así, capítulo 3 de esta carta: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta es la grande demanda de la fe. Es la ciudadanía de aquel que ya no pertenece a este mundo, aunque necesita estar acá para dar ejemplo de fe y testimonio de su Señor. Hermanos, por eso es tan desagradable sin duda alguna, y qué dolor le causamos al corazón del Señor cuando estamos titubeando entre las costumbres que antes dejamos y al mismo tiempo pretendemos agradar a Dios. Esto debe ser de lo más triste para nuestra vida espiritual. No somos definidos y no aceptamos ese compromiso de amor y fidelidad ante el Señor. El mundo lo hemos dejado, como cantamos en muchas ocasiones cuando observamos el bautismo de los hermanos: dejo el mundo y sigo a Cristo. Una definición. Tenemos una morada hoy transitoria, mañana una permanente. Tenemos un altar de entrega de nuestra vida al Señor, tal y como el apóstol Pablo le decía a los hermanos en Roma: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay un llamado de Dios para nosotros también, porque son los elementos que hoy conforman nuestra condición de peregrinos. No retomar lo que dejamos, sino ir hacia adelante en busca de lo mejor que está preparado para nosotros. La grande demanda de la fe es colocar en segundo lugar los privilegios temporales para alcanzar las bendiciones eternas. El apóstol Pablo lo recuerda así, hermanos, y él tiene presente por propia experiencia. Recordemos lo que Pablo le dice a los hermanos Filipenses, capítulo 3, versículos 8 y 10. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante de él en su muerte. Hermanos, esa es nuestra nueva identidad. La gloria de Dios se hace de tal manera maravillosa y admirable en la cruz de Cristo, que cualquier gloria personal, hermanos, palidece. Cualquier gloria personal queda cancelada
como lo ratifica el mismo apóstol Pablo del cual les estoy hablando, cuando él escribe a los hermanos en las iglesias de Galacia y les dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una razón importante, y es el último texto que vamos a leer en esta oportunidad, capítulo 11 y versículo 10, porque. El porque es una razón. Esa palabra nos dice la motivación. Dice aquí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tierra prometida, la tierra a la cual apenas acababa de llegar Abraham, era un símbolo, hermano, de la herencia celestial. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, en cuanto a la tierra, extendidas a través del pacto davídico más tarde, estas promesas serán cumplidas porque Dios es fiel y se cumplirán de manera terrenal en la persona de Cristo durante el reino milenial. Sin embargo, el apóstol Pablo enseña que en la cruz, hermanos, allí se derribó la pared intermedia que separaba a judíos y gentiles para integrarse ambos en un solo hombre, haciendo la paz. La ciudad santa, la ciudad prometida a la iglesia, es esa misma ciudad que esperaban los antiguos. El concepto de dos esposas, una para Dios, es decir, Israel, y otra para Cristo, es decir, la iglesia, es un concepto equivocado, hermanos. Es una mala interpretación de la palabra del Señor. Por ese tiempo actual, sí, mientras el programa bíblico se cumple, de igual manera llegará un tiempo en que nuevamente se reactive el programa para Israel. Pero en el estado eterno habrá un solo pueblo. De ambos, un conjunto, un único conjunto de salvos, de creyentes, al igual que Abraham y los anteriores a él también, que juntos todos componemos la familia de la fe. Los creyentes de la presente dispensación no podemos tampoco revolver las cosas. La iglesia es la iglesia, tiene sus promesas. Israel también tiene las promesas que están a la espera de su cumplimiento. Pero yo les hablo del estado eterno, en que llegará un día en que estemos para siempre con el Señor. Y en ese estado eterno habrá un solo pueblo para gloria de su nombre. Los creyentes, les decía, de la presente dispensación, al igual que los antiguos, somos ciudadanos celestiales con una proyección eterna, a causa de esa salvación por la gracia de Dios y por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es celestial. Eso dice también el apóstol Pablo a los filipenses. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro llamamiento también es celestial. Hebreos 3:1. Hermanos, la ciudad que Abraham esperaba no era una ciudad temporal, que con el tiempo se arruina o se destruye. El arquitecto es celestial. Y ese término griego que se utiliza para la palabra arquitecto no se refiere únicamente a aquel que es hábil para construir una ciudad, sino se refiere a algo más, como un artista que la decora, que la diseña, la decora, la embellece hasta el último detalle. Dios es el diseñador y constructor. Es una ciudad, hermanos, digna del Dios vivo. Por tanto, en ese lugar las dificultades, las aflicciones, todas las incomodidades de la vida de un peregrino serán superadas, hermanos, en el tiempo actual, porque nos alienta a dónde vamos. La fe le da sustancia al creyente de esa gloria actual y la gloria también que está por venir. Cada prueba en la vida de fe genera, hermanos, en nosotros, como dice la palabra, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque el creyente actual, según Pablo a los Corintios,
No debe mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué importante es ir viendo paso a paso lo que la vida de Abraham nos va dejando para nuestro provecho espiritual. Somos peregrinos, hermanos, estamos de paso, estamos rodeados de tantas experiencias, muchas veces duras, trágicas, dolorosas también. Pero no olvidemos, hermanos, que vamos a un lugar mejor. Y mientras vamos a ese lugar mejor, no podemos olvidar quiénes somos. No podemos pasar por alto nuestra identidad. Como dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Continuaremos primeramente, Dios, en la biografía de Abraham que nos muestra la carta a los Hebreos, capítulo 11, esperando que por hoy sea de mucho provecho espiritual. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta entonces.